Durante décadas, la psicología ha intentado responder una pregunta fundamental. ¿Qué nos hace ser quienes somos? La respuesta más frecuente ha sido mirar hacia el interior del individuo, su personalidad, su carácter, sus decisiones. Pero hoy sabemos que esta mirada es incompleta. Yo soy Gabriel de Velasco y me da mucho gusto saludarte en este podcast, La hormona, la neurona y tu salud. Porque la mente humana no nace en el vacío, se forma dentro de sistemas familiares, estructuras culturales y redes de relación que preceden al individuo por generaciones. En este episodio exploraremos la idea poderosa y fundamentalmente incómoda para la psicología clásica, que gran parte de lo que creemos natural en la mente humana es, en realidad, culturalmente excepcional. Bienvenidos a un viaje antropológico y sistémico por los sistemas familiares que moldean la personalidad. Quédate porque hay información que realmente te va a sorprender. Vamos a hablar sobre la psicología moderna y cómo viene este concepto de las poblaciones weird, que son occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas. Quédate conmigo. Vamos a imaginar por un momento que casi todo lo que creemos saber sobre la psicología humana en realidad se basa en un error. Que el grupo de personas más estudiado del planeta es de hecho el más extraño de todos. ¿Y si ese grupo fuéramos nosotros, la gente del mundo occidental? A ver, pensemos en esto. Cuando leamos un estudio que habla del comportamiento humano, ¿en quién pensamos? Damos por hecho que se refiere a la humanidad en general, ¿verdad? Pues resulta que la realidad es mucho más específica y la verdad bastante sorprendente. Y aquí está la cifra que lo pone todo patas arriba. Un análisis de las principales revistas de psicología destapó que el 96%, sí, un 96% de la gente que participa en estos estudios viene de países occidentales e industrializados. Pero lo más fuerte es que esos países solo representan el 12% de la población mundial. O sea, la desproporción es brutal. Y claro, un desequilibrio así tiene una consecuencia que es inevitable. Significa que esta ciencia de la naturaleza humana se ha construido sobre los cimientos de una parte diminuta y muy, pero que muy particular de nuestra especie. Para que nos hagamos una idea de lo extremo que es este sesgo, ahí va un dato. Un estudiante universitario de Estados Unidos tiene de media 4.000 veces más probabilidades de participar en un estudio de psicología que cualquier otra persona elegida al azar fuera del mundo occidental. 4.000 veces. Es una auténtica barbaridad. Entonces, claro, ¿qué nombre le ponemos a esta subpoblación tan peculiar y tan sobrerepresentada en los estudios? Pues bien, un grupo de investigadores, con el antropólogo Joseph Henrich a la cabeza, se inventó un acrónimo que, como vamos a ver, le va como anillo al dedo. El acrónimo es WEIRD, W-E-I-R-D, que en inglés, mira qué casualidad, significa raro o extraño. Y cada letra describe a este grupo. Son personas de sociedades occidentales, con un alto nivel de educación, industrializadas, ricas, de rich en inglés, y democráticas. Este es, ni más ni menos, el perfil que domina casi por completo la investigación psicológica. Pero ojo, que ser weird no es solo una cuestión de dónde vives o del dinero que tienes. Implica una psicología muy particular. Son personas, por lo general, muy individualistas, muy centradas en el yo. Tienden a pensar de forma analítica, o sea, a descomponer el mundo en partes para entenderlo, en lugar de verlo como un todo. Y algo muy importante, le dan un valor enorme al control personal y tienden a confiar en extraños, algo que si lo pensamos es bastante inusual en la historia de la humanidad. Vale, pero ¿cómo de diferentes son estas psicologías? ¿Hablamos de pequeños matices o de formas de ver el mundo que son radicalmente distintas? Pues vamos a verlo con un par de ejemplos que son muy, muy claros. Vamos a empezar por algo que parece súper básico, la percepción visual. Miremos esta imagen. La pregunta es sencilla. ¿Cuál de las dos líneas horizontales es más larga? La mayoría de la gente, a bote pronto, diría que la de abajo. Parece obvio, ¿a que sí? Pues no, es una ilusión óptica. Las dos líneas miden exactamente lo mismo. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. El hecho de que piquemos o no en el engaño depende fundamentalmente de nuestra cultura.
Y este gráfico lo ilustra a la perfección. En un extremo tenemos a los sujetos weird, como los universitarios de Estados Unidos, que son los más susceptibles a la ilusión, los que más pican. Y en el otro extremo, los cazadores-recolectores San del Kalahari, que es que prácticamente no la perciben. La explicación más probable es que crecer en entornos carpinterizados, llenos de esquinas y de ángulos rectos, entrena nuestro cerebro para ver el mundo de una forma muy particular. Esto nos dice que ni siquiera algo tan básico como la visión es universal. Vale, eso es la percepción. Pero, ¿qué pasa si subimos de nivel a algo más complejo, como nuestro sentido de lo que es justo o de la cooperación? Bueno, para explorar esto se suele usar el juego del ultimátum. Las reglas son muy sencillas. Hay 2 jugadores anónimos y una suma de dinero, digamos 100 euros. El primer jugador propone cómo repartirlo. El segundo jugador puede aceptar la oferta y cada uno se lleva su parte o rechazarla. Y si la rechaza, nadie se lleva nada. 0 para los dos. La lógica puramente egoísta diría que el segundo jugador debería aceptar cualquier oferta, aunque sea 1 euro, porque es mejor que nada, y que el primero debería ofrecer lo mínimo posible. Pero, en la práctica, los resultados son muy diferentes. De nuevo, la humanidad se despliega en un espectro enorme. En un extremo, los Tsimane de Bolivia ofrecen de media un 26%. En el otro lado del gráfico, los participantes de Estados Unidos se acercan a un reparto del 50%, la división más justa posible. Una vez más, la gente weird se sitúa en un extremo completamente anómalo de la distribución humana. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la psicología weird es tan inusual, tan rara, ¿de dónde sale? ¿Cómo se originó? Aquí Henrich propone una teoría muy audaz y de larguísimo recorrido. Sostiene que todo empezó en la Edad Media. La Iglesia Católica de Occidente, de una forma única en el mundo, empezó a prohibir el matrimonio entre parientes, incluso entre primos lejanos. Durante siglos, esta política fue desmantelando las redes de parentesco, los clanes, que eran la base de casi todas las sociedades. Esto forzó a la gente a buscarse la vida fuera del círculo familiar, a crear nuevas asociaciones como los gremios, a confiar en extraños y a desarrollar una mentalidad mucho más individualista. Y esa, según él, es la mismísima semilla de la psicología weird. Como podemos imaginar, una teoría tan ambiciosa, que intenta básicamente reescribir la historia de la psicología occidental, tiene unas implicaciones enormes y, por supuesto, no está para nada libre de críticas, algunas bastante intensas. El propio Henrich reconoce los límites de su enfoque. En su libro, de hecho, admite que no se centra en los aspectos más oscuros de la historia occidental, como el imperialismo o el racismo. Su argumento es que ya hay muchos libros sobre eso y que su objetivo es explicar un cambio psicológico muy concreto. Así que, en resumen, tenemos 2 perspectivas principales sobre la mesa. Por un lado, el argumento de Henrich, que una evolución cultural única marcada por esos cambios en el parentesco hizo a Occidente psicológicamente distinto y, como consecuencia, próspero. Y por otro, la crítica, que sostiene que esta visión quizá le resta importancia a factores como la explotación colonial y que además se arriesga a crear estereotipos sobre las sociedades no occidentales como si estuvieran en una etapa anterior del desarrollo. Al final, independientemente de los orígenes o de las críticas, la conclusión parece ineludible. Si toda nuestra ciencia sobre la naturaleza humana se ha construido fijándose en el 12% más extraño de la población mundial, la pregunta ya no es qué es lo que sabemos, sino más bien cuánto nos queda realmente por descubrir sobre quiénes somos. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de Joseph Henrich, que es un biólogo evolutivo de Harvard que plantea algo, bastante radical, que una buena parte de lo que la ciencia ha llamado naturaleza humana es en realidad la psicología de un grupo muy específico y, de hecho, bastante raro en el planeta. Justo. Y Henrich acuñó un acrónimo que ya es famosísimo, WEIRD, que en inglés son las siglas de occidental, educado, industrializado, rico y democrático. Lo increíble de esto es que este grupo, que es apenas el 12% de la población mundial, ha sido el sujeto del 96% de los estudios de psicología. O sea, como dice Henrich, no somos el estándar de la humanidad, sino valores atípicos frecuentes. La excepción, no la regla. Así que la misión de esta exploración es entender qué hace a esta mente weird tan peculiar, de dónde diablos salió, porque la respuesta es de verdad sorprendente. Y también, ¿qué tiene que ver con la estructura de la familia y, sobre todo, hacia dónde nos está llevando todo esto como sociedad? Ok, weird. Me gusta el acrónimo, pero bueno, más allá de la etiqueta, ¿cómo se ve una persona así en el día a día? Si me siento a tomar un café con alguien de psicología weird y con alguien que no lo es, ¿qué diferencias concretas voy a notar? Fíjate que notarías diferencias fundamentales casi de inmediato.
La primera y más obvia es un individualismo extremo. La persona weird tiende a definirse a sí misma por sus atributos internos, personales, sus logros, sus metas, su personalidad. El enfoque está en el yo. Es la diferencia que decíamos al principio, ¿no? Entre presentarte como soy una ingeniera creativa y soy del clan de los Pérez, la hija mayor. Ándale, exacto. En la mayoría de las sociedades no weird, tu identidad está anclada en tus relaciones. Eres la hermana de, la miembro de tal pueblo, la empleada de tal familia. Tu red de relaciones es lo que te define. Y este individualismo weird se conecta directamente con un segundo rasgo, el pensamiento analítico. A ver, ¿a qué te refieres con analítico? Que la mente weird tiende a descomponer el mundo en sus partes para entenderlo, en lugar de verlo como un todo interconectado, ¿sabes? El experimento clásico para ilustrar esto es uno donde le muestran a la gente un video de un acuario. Ah, sí, creo que lo he oído. Cuentan que recuerdan del video, ¿no? Justo. Las personas de culturas weird se enfocan en el objeto principal. Te dirán, vi un pez grande con rayas de colores nadando hacia la derecha. Describen el pez, sus atributos. En cambio, personas de culturas más holísticas, como en Asia Oriental, describen la escena completa. Dicen, vi un arroyo con fondo verde, había rocas, algas y 3 peces nadando juntos. Se enfocan en el contexto y en las relaciones entre los elementos. Claro, es como si unos vieran el árbol y otros el bosque entero. Eso ya te da una pista de cómo construyen su visión del mundo. Mencionas otros rasgos en los materiales, como la confianza impersonal. Eso me suena a término de economista. Pero es clave para la vida diaria. Significa una alta disposición a confiar y cooperar con extraños, con gente que nunca has visto y que probablemente nunca volverás a ver. Es la base de nuestras instituciones. Confías en el banco, no se va a robar tu dinero, que el gobierno contará tu voto, que la persona de Internet te va a enviar el producto. En casi toda la historia humana, la confianza se reservaba para la familia y el clan. Confiar en un extraño era, pues, una receta para el desastre. O sea, toda nuestra economía digital, por ejemplo, se basa en esta confianza impersonal. Fascinante. Y luego está la diferencia entre culpa y vergüenza. Perdón que te interrumpa, pero es que este punto me parece central, porque la culpa es un sentimiento privado. Es entre yo y mi conciencia, mis estándares internos. Me siento culpable si traiciono mis propios valores, aunque nadie se entere. ¿Me explico? La vergüenza, en cambio, es pública. Surge cuando la comunidad se entera de que fallaste a las normas del grupo. Tu reputación queda dañada. Vaya, eso ya te dice todo sobre el individualismo contra el colectivismo. Uno es un tribunal interno y el otro es un tribunal social. Exacto. Y el último gran rasgo es el énfasis en la intención al juzgar una acción. En las sociedades weird, la intención es casi todo. Si alguien te atropella con el coche por accidente, es una tragedia. Si intenta atropellarte a propósito y falla, es un intento de asesinato. La intención pesa más que el resultado. En muchas otras culturas, el resultado objetivo de la acción, o sea, el daño causado, puede tener mucho más peso independientemente de la intención. Es que eso lo cambia todo. Cambia cómo se escribe una ley, cómo se juzga a una persona, cómo educas a un hijo. Es una base de realidad completamente distinta. Y si esta mentalidad es tan diferente, me cuesta trabajo imaginar cómo surgió la nuestra. No parece algo que nazca de la noche a la mañana. Para nada. Y aquí es donde la tesis de Henrich se pone realmente interesante y, para muchos, controversial. Él argumenta que el catalizador principal fue un programa de matrimonio y familia impuesto de forma gradual pero implacable por la Iglesia Católica Occidental, empezando en la Antigüedad tardía. Un momento. ¿Me estás diciendo que la Iglesia Católica, con unas reglas sobre con quién te podías casar, básicamente rediseñó la psicología de la sociedad occidental? Suena a una afirmación gigantesca. Lo es, pero los datos que presenta son fascinantes. Fue un proceso de siglos. La Iglesia empezó a prohibir sistemáticamente el matrimonio entre parientes, y no solo entre hermanos o primos hermanos, sino que extendió la prohibición a primos segundos, terceros, hasta sextos en algunos periodos. También prohibió la poligamia, el levirato, que era la costumbre de que un hombre se casara con la viuda de su hermano, y los matrimonios arreglados que sellaban alianzas entre clanes.
A ver si te sigo. En casi todo el mundo, la norma era casarse dentro de la red familiar para mantener la tierra, la riqueza, el poder, todo consolidado en el clan. Y llega la iglesia y dice, no, se acabó, tienen que buscar pareja afuera. Básicamente le puso una bomba a la estructura social básica de la humanidad. Le puso una bomba a las redes de parentesco intensivo. Exactamente. Al hacer esto, desmanteló el clan desde adentro. De repente, la unidad social fundamental ya no era la familia extensa, sino que empezó a ser la familia nuclear monógama, una pareja y sus hijos. Ya no tenías esa red densa de primos y tíos como tu principal red de seguridad económica y social. ¿Y cuál fue la consecuencia directa de eso? Si tu mundo ya no es tu clan, ¿qué haces? Te ves forzado a volverte más móvil, a irte a otros pueblos o ciudades a buscar pareja. Y de forma crucial, tienes que desarrollar la habilidad de interactuar, confiar y cooperar con extraños. La supervivencia ya no dependía solo de tus lazos de sangre, así que la gente empezó a crear nuevas formas de organización que Henrich llama asociaciones voluntarias. Suena a las precursoras de todo lo que conocemos hoy. Totalmente. Piensa en los gremios de artesanos, donde zapateros de distintos orígenes se unían por su oficio. Piensa en las primeras universidades, en los monasterios, en las ciudades con fueros propios que atraían a gente de todas partes. Las personas empezaron a agruparse y a definir su identidad no por su linaje, sino por sus intereses comunes, sus habilidades, sus metas. Tu identidad pasó de ser «soy un Pérez» a «soy un carpintero de Toledo». Es una cadena de consecuencias impresionante. La ruptura del clan te obliga a ser individualista, a confiar en extraños y a crear nuevas instituciones. La pregunta obvia es, ¿cómo se conecta eso con el mundo en el que vivimos hoy? Con la economía global, la ciencia, la tecnología. La conexión es directa y, según Henrich, medible. Empecemos con la innovación. Esta nueva psicología individualista, con su énfasis en los logros personales, en destacar, combinada con estas nuevas instituciones como las ciudades, que mezclaban gente e ideas, creó lo que él llama un cerebro colectivo, más grande y dinámico. Las ideas podían fluir y recombinarse de formas que eran imposibles en sociedades cerradas basadas en clanes. Suena lógico, pero ¿hay datos que respalden una idea tan ambiciosa? Los hay, y son bastante sorprendentes. Hay estudios que mapean la expansión del obispado de la Iglesia Occidental por Europa a lo largo de los siglos. Las regiones que estuvieron más tiempo bajo la influencia de estas políticas de matrimonio tienen, hoy en día, tasas significativamente menores de matrimonio entre primos. Ok, eso tiene sentido. La causa y el efecto son claros ahí. Pero aquí viene lo bueno. Esas mismas regiones que estuvieron más expuestas a la Iglesia medieval, siglos después, muestran un mayor número de patentes per cápita. Y hay un hallazgo que parece de ciencia ficción. Un estudio demostró que los obispos que asistieron a más sínodos y concilios donde se discutían estas prohibiciones de incesto venían de regiones que, siglos y siglos después, producirían más innovaciones y patentes. No, a ver, espera, eso suena casi increíble. Neta, hay un estudio que conecta la asistencia de un obispo a un concilio en el siglo XII con las patentes de esa misma región en el siglo XIX. Parece una correlación muy difícil de probar, casi una casualidad. Parece, pero los análisis estadísticos controlan por docenas de otras variables: geografía, desarrollo económico previo, tipo de cultivos, etc. La correlación se mantiene. La idea no es que un obispo causara directamente una patente, por supuesto. La idea es que la intensidad con la que se aplicaron estas políticas a lo largo de 1000 años fue rediseñando la psicología social, haciéndola más individualista, más analítica y más abierta a la confianza impersonal. Y esa psicología, a su vez, sentó las bases para la innovación, los mercados impersonales y el Estado de Derecho. Claro, el capitalismo a gran escala no puede funcionar si solo confías en tu primo para hacer negocios. Y nuestro sistema legal, que se basa en derechos y responsabilidades individuales universales, chocaría de frente con una sociedad donde la lealtad a tu clan está por encima de cualquier ley abstracta. Exactamente. No podrías tener un sistema judicial imparcial. Si un juez tiene que juzgar a su sobrino en una sociedad de parentesco intensivo, se espera que lo favorezca. En una sociedad weird, eso es corrupción. Son dos mundos. ¿Entendido? El paquete weird, psicología, instituciones, prosperidad, parece venir todo junto. Pero la pregunta que me surge es, ¿este modelo es inherentemente mejor o tiene un costo oculto?
Definitivamente tiene costos, y son muy altos. El individualismo extremo está fuertemente correlacionado a nivel global con mayores tasas de suicidio y de soledad. A nivel individual, incluso en los países más ricos del mundo, tener lazos familiares y comunitarios fuertes sigue siendo uno de los mayores predictores de la felicidad y el bienestar. Vaya, es la gran paradoja. Las mismas características que nos llevaron a la Luna y crearon una prosperidad sin precedentes, también nos pueden hacer sentir profundamente solas. Hemos ganado innovación y riqueza material, quizás a cambio de una parte fundamental de nuestra conexión comunitaria. Esto me lleva a pensar en el futuro. Con la globalización, Internet, la cultura pop, pues la lógica diría que el mundo entero se está volviendo weird. Es así de simple. Una occidentalización inevitable. No, no es tan simple. Es más una recombinación que un reemplazo total. Es cierto que las instituciones weird, cosas como la democracia representativa, los mercados de capitales, los sistemas educativos formales, se están extendiendo por todo el mundo. Y al hacerlo, inevitablemente debilitan las estructuras de parentesco tradicionales. La gente se va a las ciudades a estudiar o trabajar, ya no vive en la aldea con sus 100 parientes. Entonces, ¿qué ocurre si no es un reemplazo? Lo que vemos es que, cuando estas instituciones llegan a lugares con historias y psicologías muy diferentes, se mezclan y crean culturas híbridas. Japón o China son ejemplos perfectos. Adoptan elementos del capitalismo y la ciencia occidentales, pero los integran en sus propias realidades psicológicas e institucionales, que siguen siendo profundamente colectivistas y basadas en la vergüenza, no en la culpa. Crean algo completamente nuevo, que no es ni tradicionalmente japonés ni puramente weird. ¿Y eso es sostenible a largo plazo? O sea, puedes tener un motor económico capitalista que depende de la confianza impersonal, funcionando sobre un chasis social que todavía valora la lealtad al grupo por encima de una regla abstracta. Parecen fuerzas que jalan en direcciones opuestas. Esa es la pregunta del millón, y estamos viendo el experimento en tiempo real. En algunos casos, parece funcionar creando una síntesis única. Por ejemplo, una empresa japonesa puede ser súper innovadora a nivel global, pero internamente funcionar con una lealtad y una cohesión de grupo que serían impensables en una empresa de Silicon Valley. En otros casos, genera tensiones enormes, como la corrupción, cuando la lealtad familiar choca con las reglas impersonales del Estado o del mercado. Ok, eso es lo que pasa en el resto del mundo. Pero, ¿qué pasa en casa? Dentro de las propias sociedades weird, la flecha del tiempo sigue apuntando hacia cada vez más y más individualismo. Y ahí es donde Henrich plantea un riesgo muy real. La posibilidad de que hayamos llegado a un punto de inflexión donde nuestro individualismo se esté volviendo contraproducente. Que nos estemos volviendo demasiado raros para nuestro propio bien. ¿Demasiado raros? ¿Cómo? El Internet y las redes sociales son un gran ejemplo. Son un producto por excelencia de la mente weird, pero nos permiten encerrarnos en silos virtuales, donde solo interactuamos con gente que piensa exactamente igual que nosotros. Esto puede erosionar la cohesión social y, paradójicamente, la confianza impersonal, que es el pegamento de nuestras sociedades. Claro, porque la confianza impersonal se basa en que, aunque no te conozca y no pienses como yo, asumo que ambos jugamos bajo las mismas reglas abstractas de la sociedad. Pero si los hilos virtuales que mencionas me convencen de que el otro, el que vota distinto, el que vive en otro lugar, no solo está equivocado, sino que es mi enemigo y juega sucio, ahí se rompe todo el sistema. Se rompe el cimiento. Si perdemos esa confianza básica en el extraño, en el que piensa distinto, las instituciones que construimos sobre ese cimiento empiezan a tambalearse. El sistema democrático, el sistema legal, el mercado, todos dependen de que la gente confíe en reglas abstractas y en personas que no conoce. Si esa confianza se fragmenta y la gente vuelve a una mentalidad de lealtad solo a mi tribu, pues todo el edificio se vuelve increíblemente frágil. En resumen, la forma en que muchos de nosotros concebimos el mundo y a nosotros mismos como individuos analíticos, autónomos, guiados por una brújula interna, no es la condición humana universal. Es el producto de una trayectoria histórica y cultural muy específica que arrancó hace más de 1000 años con unas reglas de la Iglesia sobre la familia. Exacto. Y la gran lección de todo esto es que nos obliga a cuestionar la idea de una naturaleza humana fija y única. Nos obliga a entender que nuestra propia psicología es solo una de muchas posibilidades. Es un llamado a la humildad,
tanto científica como cultural. Nos recuerda que lo que damos por sentado como normal es en el gran esquema de la humanidad bastante peculiar. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar, una pregunta que se queda flotando después de esta conversación. Si nuestras instituciones más importantes, desde las leyes y la ciencia hasta la economía y la democracia, fueron construidas sobre los cimientos de esta psicología weird, tan particular y dependiente de la confianza impersonal, ¿qué podría suceder si esos cimientos psicológicos se siguen erosionando por el hiperindividualismo y la fragmentación social que nosotros mismos hemos creado? ¿Pueden sobrevivir las instituciones diseñadas para un tipo de mente en un mundo donde esa mente se está transformando en algo para lo que no fueron hechas? Mi compromiso contigo es darte lo mejor a través de nuestros videos, cursos y sesiones individuales personalizadas. Comenta, dame tu opinión y aporta tus reflexiones debajo del video. Esto me inspira. Comparte y ayúdame a que más personas se beneficien de estos contenidos. Crea, utiliza lo aprendido para contribuir con las demás personas. Continúa viendo el video.